Bueno, pues buenos días y muchas gracias por su asistencia a esta convocatoria. Como todos ustedes saben, durante estos primeros 20 meses de gobierno hemos desplegado una ambiciosa agenda de reformas estructurales para hacer realidad nuestra obsesión que no es otra que atraer inversión y talento para generar riqueza, empleo y bienestar, para generar más oportunidades para todos. Hemos bajado todos los impuestos a todos los cántabros y todos de una vez, la mayor reducción de impuestos de la historia de la región. Estamos creando el entorno adecuado para que nuestras empresas puedan crecer e invertir mediante el desarrollo de las infraestructuras necesarias: agua, potencia eléctrica, comunicaciones y suelo. En este momento tenemos en tramitación más de 5 millones de metros cuadrados de suelo industrial. Acabamos de aprobar la primera Agenda Digital de Cantabria, que va a acelerar la innovación y la transformación de nuestro modelo productivo, casi 400 millones de euros hasta 2028. Está a punto de aprobarse la primera Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria, una herramienta clave para reducir la burocracia y favorecer y acelerar la implantación de proyectos estratégicos en nuestra comunidad. Hemos puesto en marcha el primer plan de internacionalización de Cantabria, abordado la reformulación y el incremento sin precedentes de las ayudas al sector industrial, hemos reactivado la inversión en obra pública, desbloqueado el desarrollo eólico, estamos dando la vuelta a las políticas de vivienda y hemos lanzado los proyectos tractores de región, apoyándonos con determinación, sin complejos, en la colaboración público-privada. Nuestro mensaje yo creo que es muy claro y está calando, y hoy los inversores se acercan a Cantabria con interés y el horizonte de las inversiones privadas se ensancha cada día. De manera que estamos preparados. Cantabria ya está preparada para que los proyectos en los que hemos estado trabajando durante todo este tiempo se hagan realidad. De hecho, esta mañana presentamos el primero de ellos, el primer gran proyecto empresarial, el primer gran proyecto industrial que se va a instalar en Cantabria como consecuencia de nuestra política de atracción de empresas. Y para ello me acompaña en esta comparecencia Javier Ibáñez, el responsable de adquisiciones de Stoneseed Capital, y Javier Gonzalo, CEO de su filial XDC Properties, a quienes doy, como no, la calurosa bienvenida a Cantabria. De la mano del Gobierno van a desarrollar el proyecto Altamira, un campus tecnológico de centros de datos de gran capacidad. Uno de los más grandes y avanzados de Europa, enfocados a la inteligencia artificial y al desarrollo del cloud computer, que va a posicionar a Cantabria como uno de los principales hubs tecnológicos de Europa, a nivel de Madrid, de Milán, de Frankfurt o de Londres, y que nos va a incorporar a la revolución tecnológica que supone la transformación digital. Estamos hablando de una inversión de más de 3.600 millones de euros. A uno le tiemblan las piernas, ¿no?, a pronunciar estas cifras. La mayor inversión empresarial de la historia de Cantabria, similar al presupuesto anual de nuestra comunidad autónoma y, para que ustedes se hagan una idea, aproximadamente la cuarta parte de nuestro Producto Interior Bruto, de la economía regional. 3.600 millones de euros de inversión
Y estamos hablando también de la creación de más de 1.500 puestos de trabajo durante la fase de construcción o desarrollo del proyecto y de más de 1.450 ya en la etapa operativa. 350 empleos directos y 1.100 indirectos. Unas cifras que apabullan. Pero más allá de eso, más allá de las cifras, Altamira abre un abanico de oportunidades inmenso, puesto que además de crear riqueza y empleo en nuestra tierra, pues va a ser un proyecto tractor, un proyecto que impulsará la transformación de nuestro tejido productivo hacia sectores más innovadores y desde luego también la atracción de empresas tecnológicas de primer nivel como Meta o Google. Sin duda, la llegada del cable submarino Anjana, promovido por Meta, que conecta Cantabria con Carolina del Sur, proporciona a este proyecto una ventaja competitiva muy notable. Estamos hablando del cable submarino de mayor capacidad del mundo hasta la fecha, una circunstancia que convierte a nuestra región en una localización con una conectividad privilegiada que asegura una latencia mínima y, por lo tanto, un rendimiento óptimo de las aplicaciones. Bien, yo quiero destacar, creo que es importante hacerlo, que la llegada de esta importantísima inversión valida y da sentido a todas las políticas, a todas las decisiones que hemos adoptado en esta primera parte de la legislatura para transformar Cantabria, convertirla en una tierra de primera, con más empleo y de más calidad y con más oportunidades para todos. El hecho de que el grupo Stoneshill Capital haya decidido instalar este campus tecnológico en Cantabria no ha sido una cuestión de suerte, ni mucho menos una casualidad. Estas cosas nunca lo son. Es el resultado de meses de trabajo serio, riguroso, también discreto, y también de la eficacia en la gestión para encontrar la mejor ubicación estratégica, localizar suelo y generar todas esas condiciones para que Altamira pudiera instalarse aquí, porque, como digo siempre, hay que sembrar primero para recoger después y poder ofrecer hechos. El proyecto Altamira da sentido a la primera agenda digital de Cantabria, puesto que va a orientar nuestro modelo productivo hacia sectores con mayor valor añadido. El proyecto Altamira da sentido a nuestra política de suelo industrial, porque no había suelo para el desarrollo completo de este proyecto y hemos tenido casi que inventarlo. 636.432 metros cuadrados, localizados, una parte en el polígono Vipar, sin desarrollar desde hace 18 años, y la otra en un suelo industrial completamente nuevo que vamos a desarrollar en los municipios de Piélagos y Villa Escusa. Es decir, ya tenemos un destinatario y un uso para la mitad de esos 1,2 millones de metros cuadrados de suelo industrial estratégicamente situado que estamos desarrollando en torno a la A8, la S30 y su conexión con la A67, muy cerca del puerto y del aeropuerto. Suelo y también energía, a través de la actual subestación de Penagos, 220.000 voltios, que ha de proporcionar la potencia necesaria para este proyecto. 100 megavatios en 2028 y hasta un total de 500 megavatios en 2030. Altamira da sentido, además, a nuestra ley de simplificación administrativa, fundamental para atraer nuevas inversiones empresariales, porque para eso, y no para especular, como algunos dicen, para eso, para atraer nuevas inversiones empresariales, sirve la ley de simplificación administrativa, aunque algunos se empeñen en ocultarlo. El Gobierno va a declarar Altamira proyecto estratégico. Va a declarar Altamira proyecto estratégico porque lo es, porque si no lo es Altamira, díganme ustedes que lo es. Una declaración que nos va a permitir acortar los trámites administrativos para agilizar la inversión y la creación de empleo. Bien, yo quiero señalar que este proyecto se va a desarrollar de una forma modular, en 3 fases. La primera, que ha arrancado ya, podríamos decirlo así, en el actual polígono de Vipar, como les he dicho, que como ustedes saben, es una sociedad participada en un 85% por la empresa pública estatal Sepides y un 15%, el 15% restante por SICAM.
El pasado 25 de noviembre, la Junta General de Socios de BIPAR aprobó iniciar la comercialización de la parcela Altamira 1 de 374.572 metros cuadrados con un precio mínimo de venta de 7,8 millones. El grupo promotor del proyecto presentó la única oferta de compra, por lo que la venta se formalizará en el próximo Consejo de Administración, con lo que con esta actuación, además, estamos poniendo en valor un suelo muy bien localizado que hasta ahora no había sido desarrollado. Nuestra previsión es que las obras de esa primera fase, la primera fase de este proyecto, se inicien en menos de un año, en enero de 2026, una vez que concluyamos la tramitación del proyecto singular de interés regional, el PSIR, que ya hemos redactado, y que esperamos poder aprobar definitivamente en Consejo de Gobierno antes de finalizar el año. Las obras de las fases 2 y 3, que también se van a desarrollar a través de un PSIR, estimamos que puedan comenzar antes de finalizar el año 2028, de manera que el campus tecnológico del centro de datos comience a operar en 2032. Voy a ver si resumo. Los hitos más importantes de las fases 2 y 3 son los siguientes. Declaración de interés regional en marzo de 2025. La licitación y adjudicación de la redacción del PSIR en mayo de 2025. La aprobación definitiva del PSIR en julio de 2027 y la adquisición de los terrenos en julio de 2028. Al final podrían empezar las obras, como digo, y el CPD empezaría, el campus tecnológico empezaría a operar en el 32. Como ven, aquí no hay lugar para la improvisación. Todo está previsto, todo está planificado en el momento en el que estamos con alto nivel de detalle, ¿no? En definitiva, antes las empresas huían de Cantabria. Ahora las empresas se acercan a nuestra comunidad. Después de muchos años de vacío, por fin un gran proyecto industrial aterriza en Cantabria. Porque nuestras políticas generan confianza, porque ofrecen seguridad y porque apuestan por sectores que marcan un modelo productivo más competitivo e innovador. Esta es la primera gran inversión, una inversión sin precedentes en Cantabria, no un anuncio. Me gustaría dejarlo claro. No es un anuncio, es una realidad ya en marcha. Gracias a la actitud proactiva de un gobierno que ha sido capaz, o está siendo capaz, de ir venciendo los obstáculos que se ha encontrado por el camino. Por primera vez el gobierno supera, diría yo que a la velocidad del sonido, las dificultades de falta de suelo para captar una inversión. Por primera vez el proyecto tiene ya los incentivos sobre la mesa, tanto en la regulación del procedimiento, esa celeridad que nos da la Ley de Simplificación Administrativa, como en las ayudas, esperando al proyecto. Ese es el cambio. Ese es el cambio y por eso Altamira está aquí, porque no nos hemos sentado a esperar, sino porque por primera vez vamos por delante y no vamos por detrás de la inversión. Yo estoy convencida de que habrá más proyectos, de que habrá más inversiones, porque como estamos viendo, pues estas políticas y esta manera de gestionar funcionan. Y no puedo estar más satisfecha como presidenta porque el proyecto Altamira confirma lo que yo no me canso de repetir dentro y fuera de Cantabria, dentro y fuera de España, que Cantabria es una tierra y un lugar excelente para invertir, para emprender, para trabajar, para desarrollar un proyecto de vida. Yo termino ya dando las gracias a Stonehill Capital por su apuesta por Cantabria, por su compromiso y su visión de futuro, porque eso es lo que hay detrás de este proyecto. Compromiso, visión de futuro, apuesta por Cantabria y también un trabajo conjunto entre lo público y lo privado que tiene que continuar, que ha de continuar para llevarlo a buen puerto. Ahora cada uno tiene que hacer la parte que le toca, ¿no? Y yo confío en que todas las administraciones públicas, en que todas las fuerzas políticas y en que el conjunto de la sociedad de Cantabria se sumen al proyecto Altamira. Tiene un nombre precioso que hace muy difícil el decir no me sumo a él. Que
las administraciones públicas, que las fuerzas políticas, que la sociedad de Cantabria lo celebren y lo respalden. Lo respalden porque su potencial transformador, más allá de las cifras, yo diría que es verdaderamente extraordinario. Decía Pablo Picasso que después de Altamira todo es decadencia, ¿no?, para demostrar su fascinación por las pinturas rupestres que han colocado a Cantabria en el mapa mundial. Yo espero que después de este nuevo Altamira todo sea prosperidad en Cantabria. Muchísimas gracias y le cedo la palabra a Javier Ibáñez. Muchas gracias, presidenta. Gracias, consejero. Buenos días a todos. Es un honor, ¿no?, estar hoy aquí para presentarles el proyecto Altamira. Esto es un paso fundamental, como decía la presidenta, para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo económico de Cantabria. A lo largo de esta presentación, que ustedes tienen también impresa, explicaré en detalle la magnitud de este proyecto, su impacto y las oportunidades que va a generar para la región. El proyecto Altamira es una iniciativa liderada por Stoneshield Capital a través de nuestra filial XDC Properties, en colaboración con el Gobierno de Cantabria. Su propósito es la creación de un campus tecnológico de última generación que va a consolidar Cantabria como un referente en infraestructura digital. Se trata de una inversión sin precedentes, son 3.600 millones de inversión, que no solo impulsará la transformación digital, sino que también fortalecerá la economía y la creación de empleo en la región. La infraestructura clave del campus será un centro de datos de 500 megavatios de potencia que se desarrollará en 12 módulos de 40 megavatios cada uno. Se prevé, como comentaba la presidenta, que el desarrollo comience en el primer trimestre de 2025, con las obras comenzando a inicios del año que viene, 2026, con el objetivo de iniciar operaciones en el año 2032. El diseño modular permitirá una evolución progresiva, facilitando la adaptación a las necesidades de los clientes y garantizando el crecimiento sostenible del campus. En cuanto a creación de empleo, durante la fase de construcción se generarán más de 1.500 empleos directos, mientras que en la etapa de operación se crearán más de 1.450 puestos de trabajo, de los cuales 350 serán directos y 1.100 indirectos. El proyecto también contará con una superficie de 75.000 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos que ayudará en el objetivo de consumo de energía renovable del campus. Cantabria cuenta a día de hoy con una ubicación óptima y una conectividad privilegiada, que son dos aspectos clave para la viabilidad de un proyecto como es el proyecto Altamira. Anjana, que es el nuevo cable submarino, como ustedes saben, promovido por Meta, conectará Carolina del Sur con Santander y entrará en operación en este mismo año 2025. Este sistema de 24 pares de fibras es actualmente uno de los cables submarinos de mayor capacidad del mundo, lo que refuerza el atractivo de Cantabria como destino para la inversión tecnológica. El proyecto Altamira situará a Cantabria en la región, entre las regiones líderes en Europa en proyectos de centros de datos, lo que serviría de referente para atraer un mayor interés por parte de empresas tecnológicas y de empresas del sector. Uno de los pilares fundamentales del proyecto Altamira, como ya comentaba, es su impacto en la generación de empleo y la dinamización económica de la región. Durante la fase de construcción se crearán más de 1.500 empleos directos, incluyendo ingenieros, arquitectos, consultores, operarios, con una estimación de más de 100 millones de euros en salarios, y durante la fase operativa el campus generará 1.450 empleos entre directos e indirectos en sectores como operaciones, mantenimiento, técnicos de IT y logística. Además, un punto muy importante es el efecto multiplicador, ¿no?, que beneficiará a la economía local con una cuantía adicional que estimamos en torno a los 30 millones de euros en actividades relacionadas alrededor del campus. El proyecto Altamira no solo contribuirá al crecimiento económico de Cantabria, sino que también impulsará la especialización y la formación de profesionales en sectores estratégicos como son los centros de datos o la inteligencia artificial. El compromiso con la sostenibilidad es un eje central en el desarrollo del proyecto. Como comentaba antes, se han destinado 75.000 metros cuadrados para la instalación de paneles fotovoltaicos, lo cual va a contribuir al uso de energía renovable en el campus.
Se va a implementar también un sistema de recolección de lluvia, reduciendo significativamente el consumo hídrico del campus, y también contará con certificaciones ambientales de prestigio, como pueda ser LEED o BREEAM, asegurando el cumplimiento de los más altos estándares en eficiencia energética y gestión de residuos. La sostenibilidad para nosotros no es solo un compromiso, sino una necesidad para garantizar el futuro del sector energético y su integración con el medio ambiente en nuestro país. El proyecto Altamira está diseñado para adaptarse a las necesidades del mercado y de los clientes, ¿no? Mediante un enfoque modular y escalable, ¿no? Por fases, digamos, como bien comentaba hace un momento la presidenta. La superficie total del campus será de 636.000 metros cuadrados de suelo, distribuidos entre los municipios de Piélagos, Astillero y Villa Escusa, y se desarrollará en 3 fases principales. Una primera fase, dentro de lo que hoy es Bipark, con 375.000 metros cuadrados de suelo, 3 edificios y una carga IT o potencia computacional total de 162 megavatios. Una fase 2 con 130.000 metros cuadrados, un edificio y una carga computacional de 81 metros cuadrados. Y una fase 3, igual que la anterior, también con 130.000 y una carga de IT de 81 metros cuadrados. Cada fase garantizará un crecimiento progresivo y una infraestructura de última generación con alta capacidad de conectividad y de eficiencia energética. En las siguientes 2 diapositivas podrán ver algunas de las imágenes renderizadas del diseño actual del campus, está en proceso, donde se pueden observar las diferentes fases y módulos del mismo. Bien, este proyecto transformará Cantabria, ¿no? Transformará Cantabria en uno de los principales hubs tecnológicos de Europa, ¿no? Situará la región a nivel de ciudades como Madrid, como Milán, como Frankfurt o como Londres, ¿no? Como comentaba antes la presidenta. Atraerá a empresas tecnológicas globales, fomentará la innovación y el desarrollo digital y va a contribuir también al crecimiento de la economía digital, no solamente en Cantabria, sino también en España. El proyecto Altamira es una apuesta estratégica que sitúa a la región en la vanguardia de la transformación digital y de la economía del futuro. Agradecemos mucho su atención y quedamos a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Sí, quería preguntarle al señor Ibáñez si nos puede explicar qué es XDC, también qué es Stoneshield Capital, cómo su experiencia, cuál es la experiencia de estas 2 empresas en lo que es referente a lo tecnológico, a la digitalización y qué es lo que van a, al final, en resumen, qué es lo que van a traer a Cantabria, qué es lo que se va a hacer en Cantabria. Stoneshield Capital es un grupo industrial de origen español que tiene presencia en diversos negocios, diversos sectores, como pueden ser pues las residencias de estudiantes, la promoción inmobiliaria, los campus de laboratorios, tenemos también negocios de logística, en fin, un grupo industrial muy variado, ¿no? Y dentro de este grupo industrial tenemos una compañía, una filial, que es XDC Properties, que es la que digamos, se encarga del desarrollo de nuestro negocio de centros de datos. Tenemos experiencia en el pasado, hace unos años tuvimos en nuestro portfolio uno de los mayores campus de centros de datos de Europa, situado en Madrid, con 130 megavatios. Hemos tenido también participación en empresas de ingeniería especializadas del sector. Y bueno, hoy nos acompaña Javier Gonzalo, que es el consejero delegado de XDC Properties, que es quien está liderando toda nuestra estrategia de centro de datos. Buenos días. Yo quería preguntar, para aclarar, no sé si me he enterado bien, el tema de las 3 fases. Entiendo que la primera será en el polígono de Bilbao de Astillero y las otras en Piélagos y Villa Escusa. No sé si nos pueden aclarar un poco esa cuestión en cuanto a bueno, pues eso, las fases y plazos en cada lugar. Bueno, vamos a ver, son 3 fases. La primera fase es en los terrenos que son propiedad de la sociedad Bipark. Las 3 fases se desarrollan en los municipios de Piélagos y de Villa Escusa. La primera fase es
en los terrenos que son propiedad de la sociedad Vipar, que está participada en un 15% por SICAN, del Gobierno de Cantabria, y en un 85% por SEPIDES, que es estatal. Al tener conocimiento de este proyecto, bueno, al no tener suelo en Cantabria, siempre, desde luego, desde el Gobierno de Cantabria, nos habíamos fijado en ese terreno de Vipar, que lleva 18 años sin desarrollarse, porque como han podido ver en la diapositiva, está estratégicamente situado al lado de la S3. Y al tener conocimiento de este proyecto, evidentemente nos pusimos en contacto con SEPIDES para vender ese suelo y que se pudiera desarrollar. De hecho, como les ha contado la presidenta, ha habido ya, como consecuencia de esas negociaciones, un proceso de venta y a ese proceso de venta ha ofertado una filial del fondo Stonesill. Y ahora, en un próximo consejo de administración, se adjudicará ese terreno. En esa primera fase, en esos terrenos, que son 300 y pico mil metros cuadrados, las obras del CPD empezarán, o del centro logístico, mejor dicho, empezarán a finales de 2025 o principios de 2026. Y las otras dos fases, que se va a desarrollar en terrenos de Piélagos y de Villa Escusa, se van a desarrollar mediante la manera de colaboración público-privada, mediante un PESIR que desarrollaremos en el Gobierno de Cantabria. Esas dos fases ya harán que las obras podrán empezar en esos dos terrenos en el año 2028 para que el campus tecnológico ya esté en pleno funcionamiento en el año 2032, como ha dicho la presidenta. Por aclarar, que no sé si me he enterado. ¿Y la primera fase es en astillero o es también en No, que ninguna fase es en astillero. Las tres fases son en Piélagos y Villa Escusa. Y concretamente la primera fase es en los terrenos que están en Piélagos y Villa Escusa, que ahora son propiedad de SEPIDES y que ya se han puesto a la venta, y hay una única oferta por parte de una filial de Stonesill. ¿Aclarado? Sí. Gracias. Buenos días al señor Gonzalo, al señor Ibáñez. Me da igual qué tipo de cliente destino tienen en sus mentes cuando se plantea desarrollar ese proyecto. Empresas tecnológicas, médicas, empresas cuya creación o desarrollo no existe aún. Pues el tipo de cliente variará en función un poco de las necesidades específicas, ¿no? Los clientes, digamos, más normales para este tipo de instalaciones, ¿no? Son las grandes empresas tecnológicas, como puede ser Google, Amazon, Meta, ¿no? Aunque ahora, como ustedes saben, con la explosión de la inteligencia artificial, hay nuevos actores también que hace unos años no existían y a día de hoy son perfectamente potenciales clientes para este tipo de instalaciones. Pero en principal y de forma general diría las grandes empresas tecnológicas como son Google, Amazon o Meta. Que van a decidir alojar sus datos y sus aplicaciones en Cantabria. Efectivamente, correcto. Sí, buenos días. Un par de cuestiones. Me gustaría saber, abundando lo que acaba de preguntar la compañía, si esos compromisos están cerrados ya o son posibilidades. Y luego también me gustaría saber si detrás de este proyecto hay algún tipo de financiación europea o estatal, algún PERTE que contribuya a desarrollarlo. Y me gustaría saber el dato, si lo tienen, del consumo de agua que se producirá cuando esté plenamente operativo. Muchas gracias. Clientes, estamos todavía en una fase un poco preliminar, en el cual, pues, evidentemente, con conversaciones preliminares y mostrando mucho interés, pero sin contratos cerrados por el momento. En cuanto a la financiación, no disponemos de ningún fondo público, hacemos 100% con financiación privada del grupo. Y en cuanto al consumo de agua, quizás quieras... Sí, bueno, la estrategia de base de Electricity Properties es... Perdón, acérquese al micrófono, sí. Sí, bueno, buenos días. La estrategia básica de Electricity Properties es no utilizar agua para refrigeración,
Por lo tanto, el número es insignificante cuando se compara con otros proyectos de este estilo, como puedan ser algunos que están basados en España, en ciertas regiones. No hemos hecho el cálculo, no tenemos un número en mente, pero vamos, es insignificativo en comparación con otros del sector. Entiendo la pregunta y de alguna manera no se usa agua para refrigeración, esa es la estrategia de base. Bueno, hay varios sistemas de refrigeración posibles, se utiliza electricidad en lugar de agua, básicamente. Sí, se utiliza compresores, lo que se llaman chillers, y no refrigeración adiabática o refrigeración por agua. Buenos días. Yo quería preguntar si en algún momento se han planteado utilizar los terrenos de la Pasiega para instalar este parque tecnológico y por qué lo descartaron, si es que en algún momento se lo han planteado. Sí, bien, porque aquí de lo que se trata es de transportar información y en la intermodal de la Pasiega lo que se trata es de transportar mercancías. En la Pasiega muchas empresas necesitarán las vías del tren y la intermodal y este proyecto no necesita eso. Este proyecto, la intermodal de este proyecto es el cable Anjana, por lo tanto no tiene ningún sentido alojar un proyecto en un sitio donde no tiene ninguna ventaja competitiva y pudiera restar precisamente ventaja competitiva a otros proyectos que sí que lo necesitan. Sí, buenos días. La creación de 75.000 metros cuadrados de energía fotovoltaica ¿puede significar que otro de sus cometidos sea la comercialización de la energía renovable o no? En principio no, porque el consumo de energía en el campus es suficientemente intensiva como para bueno, en principio que no nos sobre, ¿verdad? Generación de energía renovable, todo será para consumo propio del centro. Yo insisto en algunas de las preguntas anteriores, porque son una empresa de servicios. ¿Han realizado algún tipo de estudio sobre más o menos cuántas empresas del sector podrían atraer a la comunidad autónoma para que el proyecto sea rentable? Bueno, nosotros, nuestro impacto, el impacto socioeconómico que estamos estimando y que hemos comentado actualmente, esto está basado en un estudio muy extenso que realizó la Asociación Española de Data Center, SpainDC, junto con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, ¿no? Y en este estudio es un poco haciendo un muestreo y bueno, viendo centros de datos similares en diferentes sitios del mundo, es donde en lo que nos basamos para arrojar las cifras de creación de empleo y de generación de economía alrededor del campo, ¿no? Al final, una cosa muy importante de este tipo de proyectos es que generan tracción, son proyectos tractores, son proyectos que no solamente es el propio activo lo que se implanta en Cantabria, sino que pues viene gente de fuera, se contribuye mucho a la formación en sectores muy específicos, ¿no? Y esto atrae empresas, atrae negocio y al final dinamiza también la economía alrededor del activo. Sí, si nos puede explicar también qué significa que haya un centro de datos de 500 megavatios para entenderlo, para entenderlo en lenguaje humano al final, para saber qué significa tener un centro de datos de 500 megavatios. ¿En qué sentido? ¿En qué...? Porque al final, si alguien habla de un centro de esta generación, ¿qué capacidad? Sí, bueno, ¿por qué tiene tanta capacidad? Sí, los centros de datos se miden en el output, ¿verdad? que utilizan, que normalmente está basado en la capacidad eléctrica. Entonces, bueno, por ponerlo en perspectiva, 500 megavatios de data center es más del doble de la capacidad actual que hay en Madrid y probablemente en torno a un 80%, o sea, un 120% de la capacidad que hay en toda España. Esto representa que cuando este centro de datos esté operativo, dentro de un tiempo, significará un aumento muy significativo de la capacidad española de procesamiento. Es verdad que el resto de España crecerá en proporción y por lo tanto seremos una parte muy significativa, pero los números se habrán desviado. Básicamente, en términos muy sencillos, significa una gran capacidad de computación que permitirá
que todas las aplicaciones que estamos oyendo hoy en día sobre inteligencia artificial para usos médicos, usos de todo tipo, que sean posibles y que sean posibles en territorio nacional y en territorio cántabro, que se puedan implementar. Se requieren estas capacidades para hacerlo viable, si no es una cosa que no tiene las sinergias suficientes para mover este tipo de iniciativas. Sí, buenos días. Yo quería preguntar un poco acerca de esos 1.450 puestos de trabajo de la etapa operativa. ¿Qué perfil de trabajador es el que se busca y sobre todo también si desde el gobierno, teniendo en cuenta que ahora mismo hay muchísima más tendencia a la formación profesional, si se va a buscar un perfil más especializado aquí en los estudiantes futuros de Cantabria? Bueno, los perfiles que se buscan en la parte operativa de centros de datos es muy variado, ¿no? Pero principalmente estarían relacionados con operaciones de IT, con mantenimiento, tanto mantenimiento de la parte de IT como mantenimiento de la parte de equipos industriales, técnicos especializados en computación, logística, en fin, bastante variado. Y si quiere comentar, presentar. Sí, bueno, simplemente mejor el consejero, pero decir que efectivamente yo decía que este proyecto da sentido a buena parte de nuestras políticas y nuestras decisiones y está muy alineado con esa agenda digital 2024-2028, en la que yo creo que un capítulo importantísimo es también orientar nuestro mercado de trabajo en la formación hacia perfiles especializados en este ámbito, que es absolutamente estratégico, no desde hoy, en nuestra estrategia de especialización inteligente, ¿no? El consejero puede hablar de todos esos programas, formaciones de perfiles, programas de hibridación, títulos propios en la universidad, el programa Formar para Contratar, el ir desarrollando, o sea, hay toda una serie, una estrategia que está perfectamente alineada y yo creo que Cantabria es muy atractiva ya por nuestra universidad, por el personal que sale formado, con las capacidades que sale formado. Nosotros vamos a trabajar para que eso, que va a necesitar mano de obra cualificada, pues estés solventado en ese momento. Pero no sé si quieres añadir algo más. No trabajo ya. Quizá por complementar, y creo que era parte de la pregunta, ¿no? Ante la pregunta de si estos puestos de trabajo, estos empleos se van a buscar en Cantabria, la respuesta es sí. Sí, quería preguntar a Javier Gonzalo, según lo que ha comentado usted anteriormente, quiere dar a entender que si el data center, ese centro de datos, España incluso se ha quedado pequeña para algunas empresas que están operando en el extranjero, ¿no? España se ha quedado pequeña y Europa se ha quedado pequeña en ese sentido. Cada vez estamos viendo, perdona la introducción, Javier, pero cada vez estamos viendo que los centros de datos son cada vez más grandes. En Estados Unidos es una tendencia que ya viene pasando en los últimos años y tiene mucho que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial, con los nuevos modelos y las nuevas necesidades y capacidades que necesitan los modelos de inteligencia artificial para entrenarse, ¿no? Etcétera. Y es una tendencia que seguiremos viendo a lo largo de los próximos años, ¿no? Cada vez centros de datos más grandes donde se concentra una mayor capacidad computacional. No sé si quieres complementar. Sí, bueno, quizá también en términos de potencial cliente y llamarlo empresas extranjeras, ¿no? Al fin y al cabo, la idea del proyecto es generar capacidad computacional en España. El cliente final puede ser una empresa basada en el extranjero o una empresa de nueva creación, porque este tipo de industrias están creciendo muchísimo. La demanda no tiene precedentes en la historia, este tipo de crecimientos no tiene precedentes en ninguna otra comparativo y por lo tanto, bueno, pues, es una proposición única a nivel nacional, es decir, atraer una inversión y una capacidad de computación que haría posible cosas en España que no serían. En ese sentido, bueno, dada la demanda sin precedentes, es fundamental crear la capacidad para evitar quedarnos atrás. Es decir, no nos hemos quedado atrás hoy ni mañana, pero bueno, estos proyectos llevan unos plazos muy largos y requieren actuar pronto y de manera estratégica. Y esto es una cosa. Sí, a mí me ha llamado la atención la palabra campus. No sé si ustedes van a formar allí a trabajadores, van a funcionar como una especie de universidad o pequeña universidad privada también de cara
a esos empleos, digamos, de máxima capacitación? Es una muy buena pregunta. Probablemente es un anglicismo mal utilizado. La palabra campus en Estados Unidos es muy común, ¿no? Se llaman campus tecnológico, campus centros de datos a sectores o zonas en los que hay, digamos, diferentes edificios, diferentes módulos y que se van desarrollando de forma secuencial y modular, ¿no? Lo cual no tiene que ver con el concepto de campus universitario que quizá aquí en España es más correcto. Sí, no sé si hay más preguntas sobre este tema. Yo quería preguntarle a la presidenta sobre otro tema. Sobre la quita de deuda, si el Gobierno de Cantabria mantiene su rechazo a esa quita de deuda al Consejo de Política Fiscal y Financiera de mañana y si tienen ya analizado cuál va a ser el impacto presupuestario de esta reducción de deuda, es decir, cuánto va a aumentar la capacidad presupuestaria de la comunidad sin esa reducción. Bueno, lo primero, decir que la posición del Gobierno de Cantabria es clarísima, lo ha sido desde el minuto 1, desde el primer momento, y no ha cambiado en absoluto. No ha cambiado porque a nosotros no nos engañan, ¿no? con este asunto. La quita de la deuda es simple y llanamente el pago de la factura al independentismo para que Pedro Sánchez fuera presidente y continúe en el poder, no es otra cosa. Para nosotros la supuesta condonación de la deuda a las comunidades autónomas es una trampa, o sea, es una maniobra trilera, lo decía ayer, porque la deuda no se evapora. Quizás la única deuda que se evapora aquí es la deuda catalana, pero para los demás españoles la deuda no se evapora, se redistribuye, se reparte entre todos los españoles que vamos a tener que pagar la nuestra y a escote la catalana. O sea, lo nuestro más la parte que nos toque de la deuda de Cataluña. Como comprenderán ustedes, es un pésimo negocio para Cantabria y lo hemos dicho antes y lo decimos ahora. Para eso, que se va a traducir en una subida brutal de impuestos, más que se va a traducir en un recorte de las inversiones, más que se va a traducir en el abandono de proyectos, más que no cuenten con Cantabria y que no cuenten con el Gobierno de Cantabria. Nosotros diremos enérgicamente no en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por cierto, un Consejo de Política Fiscal y Financiera que es una farsa, digámoslo ya también todo. Es una farsa porque todo va cocinado, solo sirve para tratar de imponer al resto de las comunidades autónomas unos criterios y unas condiciones que se han pactado unilateralmente con el independentismo catalán. Unos criterios absolutamente arbitrarios, traje a medida del separatismo, que para más INRI añaden discriminación a Cantabria. Y me voy a explicar, porque esto es una tomadura de pelo. Los aplaudidores de Sánchez se apresuraron ayer a celebrar esa quita de 809 millones para Cantabria, esa propuesta del Gobierno de Cantabria. Pues bien, esa propuesta del Gobierno de Cantabria deja a nuestra comunidad autónoma a 2,3 puntos por debajo de la media nacional. Cuando uno analiza de forma completa y seria la propuesta, y no la publicidad del gobierno, de la ministra. El 24,4% es lo que se condona de la deuda para Cantabria frente al 26,7% del total nacional. Para que me entiendan, la supuesta condonación a Cantabria representa 1.369 euros por habitante ajustado, frente a los 1.892 de la media nacional. A los cántabros, 1.369. La media nacional, 1.892. Que algunos sigan aplaudiendo. Es decir, Cantabria se sitúa en el 72,4% de la media nacional frente al 120,7% de Cataluña. Blanco y en botella. Estamos pagando los cántabros la deuda de los catalanes.
En definitiva, esto es lo que hay. Nosotros vamos a decir, por supuesto que no. Y yo diría, en vez de hablar de condonación de la deuda, lo que tiene que hacer el gobierno de Sánchez es pagar la deuda que nos debe, pagar las deudas que tiene con los cántabros. Pagar lo que nos debe, que es una cantidad muchísimo más relevante de aquella de la que estamos hablando. Actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, que suponen 26 millones de euros al mes que pierde Cantabria mientras no se actualicen. 26 millones de euros al mes. Enero y febrero, 52 millones de euros nos debe en este momento Sánchez, que proceden de los impuestos de todos los cántabros, no es nada graciable, nos los debe, y que son absolutamente esenciales, eso sí, para cumplir con nuestras obligaciones y para mantener y sostener nuestros servicios públicos esenciales. Eso es lo que a mí me gustaría esperar como mínimo, ¿no? Pero la realidad de la condonación de la deuda es que no hay ninguna condonación. La deuda no se evapora y vamos a pagar la deuda que nos dicen que nos quitan como cántaros, la vamos a pagar como españoles, pero con la parte alícuota que nos corresponda de la catalana. O sea, mal negocio para Cantabria, y Cantabria votará no en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Perdón, esos 1.300 euros por habitante que apunta, son esos 1.300 euros que suma por habitante el presupuesto de Cantabria si se perdona esa deuda, o lo pierde. No. El dato al final, si al final se condona esa deuda. Nosotros no vamos a sumar nada. O sea, la condonación de la deuda, al final, si nosotros debemos 3.200 millones y te condonan supuestamente 809 millones, tú no vas a sumar nada, vas a pagar menos intereses. Vas a deber menos y vas a pagar menos intereses. En eso que se nos plantea, para cada cántabro supondría una condonación de la deuda que tenemos, ¿no?, en 1.369 por habitante ajustado, que en el caso del resto de España, de la media nacional, es 1.982. O sea, no nos condonan deuda por encima de la media, sino muy por debajo de la media. Y si nos comparamos con Cataluña, a nosotros un 72,4 de la media nacional, y a los catalanes les están condonando el 120,7, porque de esto va este negocio de la condonación de la deuda. De quitar la deuda a los catalanes y que los demás asumamos la parte que teníamos más la de Cataluña. Bueno, está muy bien decir, usted como cántabro va a pagar 3.000, o sea, le van a perdonar 1.369 euros por habitante. Y como españoles vamos a tener que pagar esos 1.369 más la de los catalanes, que la deuda del Estado alguien la tiene que pagar. No sé si me he explicado, porque es un tema bastante difícil. O sea, al final es cambiar la deuda de titular, la tiene el Estado o la tienen las comunidades autónomas, o parte de la deuda se cambia de lugar, pero la pagamos los mismos, los españoles, por el camino que ha desaparecido. Nada, la deuda de Cataluña. Luego voy a pagar lo que pagaba más la parte que me toque de la de Cataluña. Sí, yo quisiera preguntar, aunque se redistribuya la deuda, sí que se liberarían fondos para pagar intereses y amortizaciones anualmente en el presupuesto de Cantabria. ¿Actualmente cuánto supone esto? Pues no lo sabemos todavía, porque no sabemos exactamente en qué términos va a ir el acuerdo, o cuál es la propuesta exactamente. No lo sé lo que puede suponer en concepto de intereses para el presupuesto de Cantabria, pero lo que sí sé es que al mismo tiempo que bajan o que puede bajar el pago de intereses del presupuesto de Cantabria, nos van a seguir subiendo los impuestos, y vamos ya 70 y tantas subidas de impuestos, o 90 y tantas, no las subidas de impuestos que llevamos, pero nos van a seguir subiendo los impuestos para pagar los intereses de la deuda que tiene el Estado, evidentemente, y nos van a seguir recortando inversiones o negando proyectos estratégicos en la región para poder soportar esto, porque alguien tiene que sostenerlo. No lo sé, el Consejo de Política Fiscal y Financiera es mañana, y supongo que el consejero esté en condiciones de trasladarles entonces la letra pequeña y todos los detalles que aún no conocemos en profundidad, lógicamente, hasta que no se produzca. Gracias.